Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Hoy estaré con ustedes en reemplazo de Santiago López. Nuestro tema del día es qué hacer ante la situación en Venezuela y cuál es la salida. Para el gobierno venezolano, el flujo migratorio movido por una crisis en el país no existe, mientras que para los afectados por este éxodo, los ciudadanos que se ven cruzando por los países de Sudamérica, para los gobiernos y para los centros de pensamiento, sí hay una crisis y muy profunda. Les recuerdo a nuestros televidentes que pueden participar en este debate, dejar sus comentarios y preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter de France 24 en español, @France24_al piso. Deje sus comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Comenzamos. Les presento entonces a nuestros invitados. Desde Caracas, Venezuela, nos acompaña el señor Ángel Rodríguez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos, señor Rodríguez. Gracias por la invitación. Desde Washington nos acompaña el señor Antonio de la Cruz, presidente de Inter-America Trends, especialista en petróleo, economía y perspectiva. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Y aquí en el estudio nos acompaña Natasha Rojas. Ella es decana de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Gracias y bienvenida por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y nos acompaña el señor Germán Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional y esposo de la fiscal Luisa Ortega. Bienvenido también, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos. ¿Qué hacer con Venezuela? El gobierno de Nicolás Maduro respalda su teoría de que no hay una crisis en la cifra de la OIM que mostró su mano derecha, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde muestra un informe que mide la migración entre 2010 y 2015. Pero para el Grupo de Lima, la OEA, la ONU y el gobierno estadounidense sí hay crisis migratoria y humanitaria, que según el gobierno de Maduro es la excusa para justificar una intervención militar. Empiezo con el señor Ángel Rodríguez. ¿Por qué se van los venezolanos de su país, señor Rodríguez? Mira, había que evaluar muy bien eso que tú acabas de decir. ¿Por qué se van los venezolanos? Yo creo que eso es una pregunta importante que tiene muchas explicaciones de por qué hay un flujo migratorio que se le ha querido dar un carácter de crisis migratoria. Algunas estimaciones internacionales dicen que son 800.000, que son 500.000, que son 1,5 millones, etc. Tenemos realmente una cantidad de ese flujo migratorio. Pero lo que sí es evidente es que se está utilizando el flujo migratorio para justificar una acción militar contra el país. Ok, reconoce entonces que sí hay un flujo migratorio. El flujo migratorio se está utilizando para eso. Hay una experiencia bien importante. Latinoamérica la conoce muy bien. El flujo migratorio que se utilizó en la crisis presentada en la Revolución Cubana en Cuba, ¿no? Donde el gobierno de Estados Unidos incitaba a que los cubanos se fueran y llegaran a Florida. ¿Para qué se utilizó ese flujo de migrantes cubanos? Poco tiempo después conformaron un ejército de cubanos e intentaron invadir Cuba por Bahía de Cochinos con entrenamiento militar de Estados Unidos. Invadieron con cubanos. Eso se pretende hacer con la gran campaña a nivel internacional que hay con el flujo migratorio venezolano. Bien, pero entonces partimos. Sí existe un flujo migratorio que ustedes diferencian con una crisis migratoria. Señor Ferrer, ¿qué opina usted de eso? ¿Tendríamos que hacer esa diferencia? No, en Venezuela, buenas tardes, ¿no?, para todos. En Venezuela lo que hay es una estampida de los venezolanos que hemos tenido que salir del país precisamente porque hay unas condiciones que no favorecen a la convivencia. En primer lugar, hay un régimen verdaderamente despótico. Yo creo que decirle dictador es darle un emblema muy importante. Hay una estampida, decía, de migrantes
que ya debe estar superando los 4 millones de personas. En Colombia nada más hay cerca de 1,5 millones de venezolanos que salen de Venezuela porque sencillamente el desastre que ha creado la banda, que en este momento yo los comparo con una banda delincuencial, en Nicolás Maduro y todo el combo que existe en este momento, bueno, sencillamente lo que han generado es un hambre, una miseria en Venezuela, lo han destruido el país deliberadamente, que es lo peor del caso, porque Venezuela, en este caso, pues ha sido toda una política de castigo al venezolano para que abandone el país, porque sencillamente al gobierno le interesa, al desgobierno que tenemos en este momento le interesa precisamente tener la menor cantidad posible de personas y además controlados y chantajeados a través de una cantidad de mecanismos de control social como el carnet de la patria y toda una cantidad de elementos y de represión, como la muerte que acaba de ocurrir con este concejal que fue asesinado dentro del SEBIN, y como han asesinado tantas personas violando los derechos humanos. En Venezuela hay violación de los derechos humanos, hay un desastre humanitario, creo que hay una crisis humanitaria profunda. Hay una línea entonces muy delgada entre esa definición del flujo migratorio y la crisis migratoria, porque para el gobierno es un flujo migratorio y para el resto es una crisis humanitaria lo que hay en Venezuela, porque no hay medicina, no hay comida, hay una represión brutal, están secuestrados los países. Hay una banda que secuestró al país en Venezuela, una banda que dirige Nicolás Maduro y lo acompañan de la cantidad de personas que en este momento están cerca de Nicolás. Pero sencillamente hay una crisis terrible en Venezuela, bueno, que lo vemos a diario. No hay peor ciego que el que no quiere ver, quien no quiere ver, dicen ahí. Lo que dice Ángel, efectivamente, bueno, es minimizar la tragedia que está pasando el pueblo venezolano. Natasha Rojas, ¿qué opina de esto? Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es flujo y lo que es crisis. Cuando hablamos de flujo migratorio, estamos refiriéndonos a las estadísticas que se van a generar por movimientos y salidas, específicamente en este caso, salidas de un país a otro. Cuando nos referimos a crisis, ya como mencionaba el diputado Germán, estamos hablando de unas condiciones especiales de ese componente o de ese flujo migratorio. Y estamos hablando, por un lado, esto no es migración voluntaria. La migración voluntaria no tiene que ver solamente con el hecho de que yo decida salir de mi país. Ciertamente esto lo están haciendo, pero porque las condiciones los forzaron a salir del país. Y dos, las condiciones con las que llegan al país receptor. La población que está llegando en los últimos años es una población que no tiene cómo cubrir sus necesidades básicas, es población incluso que llega ya con algunas problemáticas que los países receptores no tienen cómo cumplir. Entonces creo que estos números son claros para todos, no tenemos forma de poder negar esa situación, ya como decía el diputado, y tenemos que afrontar la crisis desde esta perspectiva. Pero por otro lado, ciertamente el gobierno se ve muy beneficiado con esta crisis migratoria, con este flujo migratorio, como lo quieren llamar. Por un lado, porque la primera ola migratoria van a ser en su mayoría y en los últimos años dirigentes de oposición, de hecho eran muchas de las personas que salían a marchar, estudiantes que se movilizaban a diario por sus derechos. Lo que hemos visto es una disminución de las marchas, pero no porque la gente esté contenta, sino que ya no queda gente para que pueda luchar por eso y pueda salir a las calles. Y por otro lado, quienes salen están enviando remesas, están enviando alimentos a su familia y eso ayuda obviamente a alivianar la situación. Entonces creo que el más beneficiado de todo esto siempre ha sido el gobierno con la crisis migratoria, hay que ponerle el nombre que es, porque las estadísticas no mienten. Señor Antonio de la Cruz, ¿crisis o no crisis en Venezuela? Mira, desde la perspectiva que manejamos desde Washington hay una crisis que está asociada a una emergencia compleja humanitaria, que es el concepto que se está utilizando. Para dar algunos números, 55,000 personas padecen de cáncer y no tienen quimioterapia en Venezuela. O sea, esa población no es atendida. 70,000 personas tienen el virus de HIV y tampoco tienen los antivirales para ella. 33,000 personas tienen Parkinson y no tienen medicación en las farmacias. 5,000 personas tienen hemofilia. 3,000 personas con órganos trasplantes. Y estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, cuando vemos esa dimensión de crisis humanitaria, es lo que está sucediendo y por eso se ve forzada la población, que de acuerdo a la ONU, ACNUR, son 2,3 millones de venezolanos que han migrado en su último registro en los últimos 2 años. Entonces, esa dimensión de crisis humanitaria es una. La otra dimensión es la crisis de gobernabilidad, la crisis de un país que no es posible seguir bajo un
las normas democráticas, el Estado de Derecho, seguir compartiendo, porque es un gobierno que trata a unos venezolanos de segunda y a otro que trata de mantenerlos, que no son adeptos al gobierno, son ciudadanos de segundo, y en eso me refiero al uso del carnet de la patria, que es hacia donde está llevando el gobierno a toda la población, a la racionalización, al razonamiento de los productos para tenerlos obligados a que sirvan para el Estado. Si no hay un éxodo masivo, ¿por qué el gobierno de Venezuela crea el plan Vuelve a la Patria? ¿Eso ya no es reconocer lo que está sucediendo en la región? El gobierno venezolano no ha desconocido el flujo migratorio. El gobierno venezolano ha denunciado como un hecho concreto que se quiere utilizar ese flujo migratorio para un proceso de intervención militar en el país. La mayoría de la gente que viaja a los diversos países del continente son personas con recursos económicos, no son factores populares los que se van a esos sectores. Hay sectores de clase media importantes que viajan. Esta es la última migración que se está dando, porque lo que está saliendo ahorita, Ángel, lo que está saliendo es precisamente las personas que tienen menos recursos. Bueno, pero se ven las fronteras. Me gustaría, señor Ángel, que hiciera bien esa diferencia. Usted dice que los que están saliendo son las personas que tienen recursos económicos. Díganos a qué países, cuéntenos cuáles, ¿por qué lo dice? Bueno, porque yo los he visto. O sea, nosotros no estamos negando un flujo migratorio en la región de Venezuela. Es un flujo migratorio inducido. Es un flujo migratorio, por ejemplo, lo que habla el señor en Washington. Al parecer, por lo que el señor dice, la crisis en salud en Venezuela es generada por el gobierno. Y es totalmente falso. Hay que hablar que sobre el país hay un cerco económico y financiero importante. Hay un secuestro de las finanzas a nivel internacional del país. La Aeroclad tiene $1.400.000 de Venezuela frenados por Estados Unidos. Los dividendos que producen los bonos venezolanos están frenados por los Estados Unidos, que son como $8.000 millones que le tendrían que entrar al país. Las ganancias de Cisco están cercadas por Estados Unidos, y eso no nos ha permitido a nosotros de verdad suministrarlo, no solamente en el área de salud, en el área de repuestos de vehículos. O sea, hay un cerco económico y financiero y una campaña internacional contra el país. Diputado Rodríguez, pero yo creo que nos estamos desvirtuando del punto central de la discusión, ¿sí? Por un lado, ¿dónde queda aquí entonces todo el discurso de la soberanía alimentaria, la soberanía del país? Ciertamente hablan de un imperialismo, el imperialismo de Estados Unidos. Aquí hay un imperialismo de otros países. Tenemos una fuerte posición y fuerte presencia de los cubanos, de los rusos, de los chinos, incluso de grupos armados en Colombia. Entonces creo que el tema aquí no es la soberanía alimentaria, que claramente el gobierno fracasó, sino la crisis migratoria. Y frente a lo que él dice, yo, diputado, he trabajado en la zona de frontera. Yo he ido a visitar en toda la zona de frontera colombo-venezolana a la población que está allí, y muchos de ellos no llegan a tener ni $3 en el bolsillo. Entonces que él no me venga a hablar a mí que eso es clase media o que eso es una clase pudiente. Sí, claro, señor Ángel, le cuento, en France 24 últimamente hemos hecho unos reportajes, señor Ángel. Hemos hecho unos reportajes de la migración venezolana entrando en la frontera con Cúcuta, y uno puede ver claramente que la gente que está entrando es gente que no tiene recursos económicos suficientes para decir lo que usted dice. Yo quisiera preguntarle al señor Antonio de la Cruz qué opina de esto, qué opina de que quienes están saliendo son las personas que tienen recursos. Mira, Ángel, fíjate, ese argumento, y antes de responder la otra, Ángela, ese argumento de los $1.400 millones que tiene retenido el gobierno de Estados Unidos sucede básicamente porque el Estado venezolano es considerado hoy un Estado que lava dinero, un Estado anexo que lava el dinero a través de los bonos venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Le han pedido la prueba de fondo, y las pruebas de fondo de esos dineros no han sido entregados a los bancos, y por eso señor se los congelaron. Escuchemos lo que está diciendo el señor Antonio de la Cruz, que ahorita le damos la palabra. Entonces, pero escuchemos por favor lo que está diciendo el señor Antonio de la Cruz. La prueba de fondo, esos dineros quedan congelados en esos bancos, y eso se sabe hasta para hacer una transferencia de uno. Entonces, ¿qué ocurre? En Venezuela se ha venido creando toda una narrativa
donde se dice que el imperialismo, como lo dijo Natacha, que es el que está amenazando. No, el gobierno, el Estado venezolano es un Estado mafioso que está fundado y que ha venido lavando dinero con los bonos de PDVSA, y eso está demostrado. Por algo están los que están presos en Miami y lo han declarado a la Fiscalía de Nueva York y a la Fiscalía de Miami, y por algo están los mismos familiares del presidente presos aquí en Estados Unidos. Entonces, es un Estado que está vinculado y ha utilizado la manera de poder lavar el dinero a través de estos bonos y de mecanismos que utilizan los bancos. Entonces, en ese sentido, Ángel, los 1.400 no puede ser un argumento para la gente que está sufriendo en Venezuela. Venezuela, la crisis es real. Escuchamos aquí al señor Ferrer. ¿Qué opina de lo que está diciendo el señor Antonio de la Cruz? Mira, el problema es que se le echan las culpas a un enemigo externo cuando el desastre se ha generado a lo interno del país. Sobre todo con la pésima administración que hemos tenido de gobierno, donde se han cometido todos los errores del mundo, y eso ha dado, bueno, con que se haya prácticamente arruinado al país. Mala dirección desde el punto de vista económico, malas políticas en cuanto a salud, malas políticas en todos los órdenes, y sin embargo, bueno, hay un culpable externo que es el que asume para el pueblo. Eso es un discurso para las clases más desprotegidas del país, para que, bueno, que crean que realmente el culpable es el imperialismo, el culpable es el otro, y no que el culpable es una persona que se hizo dictador, o tirano, como es Nicolás Maduro, a través de una constituyente ilegal, o sea, que han violado la Constitución. O sea, que en este momento lo que está presente es un Estado, como decía, un Estado forajido, porque todas las personas que están, en todo caso, dirigiendo el país, sencillamente tienen causas penales, empezando por Nicolás Maduro y todas las evidencias que hay de su delito con Odebrecht, que recibió dinero de Odebrecht. Está Diosdado, que los Estados Unidos lo acusan de narcotraficante, y todos los que de alguna manera están alrededor, que todos tienen problemas de corrupción. O sea que lo que se ha hecho en Venezuela es sencillamente que ha sido asumido por una clase gobernante sumamente precaria desde el punto de vista de los conocimientos técnicos para dirigir un país, como es el caso de Nicolás, y bueno, sencillamente ocasiona el desastre que en este momento tenemos, y se le endilga eso a otros factores externos. Pero sencillamente es una realidad lo que estamos viviendo en el país, lo que dice ¿cómo se llama? Antonio. Sencillamente, bueno, no hay medicinas, no hay comida, no hay nada, porque sencillamente se encargaron de destruir el país, y además a través de una política deliberada, porque todo lo que se está haciendo es para arruinar todo lo que medianamente puede producir en el país. Tenemos un mapa que muestra cómo está la migración en América Latina, y que nos muestra pues claramente que hay un éxodo. Vamos a ver entonces que Laura nos muestre el mapa. Lo tenemos acá y nos muestra cómo ha sido la migración en América Latina. Nos muestra Colombia como el principal destino de toda la migración que viene desde Venezuela, y cómo se ha ido yendo hacia Brasil, hacia Perú, hacia Ecuador, Argentina, y también hacia Estados Unidos, específicamente Miami y Houston. ¿Cuál es entonces la solución, señor Ferrer? Yo tenía el derecho de palabra. Mira, la solución pasa porque tiene que salir este equipo que en este momento está ha secuestrado al país, porque yo lo puedo señalar de esa manera. Venezuela es un país que está secuestrado por una banda de delincuentes que sencillamente lo que se han encargado es de disfrutar de los beneficios que da el poder, y sobre todo un país como Venezuela con tan inmensas riquezas, bueno, y súbitas para muchos de los que están ahorita en la dirección del gobierno, y sencillamente ahí lo que hay que hacer es, bueno, sencillamente salir del gobierno. No hay salida en Venezuela posible que no pase por que se vaya toda esta camarilla de personas que han destruido el país, porque las causas de la destrucción del país no se le puede echar a más nadie, no se le puede endilgar a más nadie, sino al equipo que es responsable de eso. Y bueno, y está la historia que nos dice, perdón, bueno, cómo se ha destruido el aparato productivo, cómo han destruido PDVSA. PDVSA cada día está en situaciones cada día más precarias. Señor Ángel, entonces, ¿qué hacer ante esta situación, independientemente de buscar esos culpables de lado y lado?
no puedes tomar esa posición cuando hay factores externos reales que indican que contra el país hay un cerco financiero y un cerco económico tremendo. Tú como periodista debes saber cuáles son las opiniones de Trump con relación a cómo resolver la situación venezolana. Te generan un cerco económico y entonces, como lo dice el compañero que está allá en Washington, que el cerco de los dineros y de los recursos financieros se debe a que Venezuela, sus dirigentes están vinculados a la droga. Yo le pregunto al compañero que está en Washington, ¿qué gobierno está más vinculado a la droga en Latinoamérica? ¿El colombiano y el venezolano? ¿O el venezolano? La oligarquía colombiana que tiene sembradíos de coca que Estados Unidos acaba de amenazarlo con recortarle los recursos porque en vez de disminuirlo está creciendo, o el gobierno venezolano. Bueno, señor de la Cruz, esperamos para que responda a la pregunta que le está haciendo el señor Rodríguez. Los dividendos que produce Citgo están cercados, están confiscados. Señor Rodríguez, esperemos para que nos responda lo que usted le pregunta directamente al señor Antonio de la Cruz, la pregunta que usted le hacía específicamente de la Cruz. Yo no le estoy preguntando al señor Antonio nada, yo lo que estoy es clarificando la situación. Porque lo que se dice de Estados Unidos es que este es un Estado fallido. Un Estado fallido es donde sus dirigentes están vinculados a la droga, donde no hay democracia, donde no se respetan los derechos humanos y donde se viola todo tipo de libertad. Y eso no está sucediendo aquí. Aquí hay un proceso donde se han desarrollado 24. Pero, señor Rodríguez, eso que usted está diciendo no es desconocer todo lo que están diciendo los organismos internacionales. Es decir, en Venezuela están puestos los ojos de la OEA, están puestos los ojos de la ONU, del Grupo de Lima, de los gobiernos de América. ¿No es desconocer un poco eso? Gobiernos, hay que clarificarlo, hermana. Hay que clarificarlo. Esos son gobiernos subordinados en el pasado e integrantes de la OEA, como avalando invasiones en República Dominicana, en Panamá y en otros países del continente. Aquí nosotros tenemos una historia de subordinación. Tú estás pasando allí el momento en que se hace el atentado contra el presidente de la República. ¿Quién hizo ese atentado? Ese atentado lo montó el gobierno. Ese atentado lo montó el Partido Socialista Unido de Venezuela. No. Tenemos las pruebas donde ese atentado que estás pasando tú en este momento, en tu noticiero, se planificó en Colombia, se financió desde Estados Unidos y se quería utilizar la Embajada de Chile y de México para que los integrantes de ese magnicidio fallido se fugaran del país. Entonces, esas son las cosas que no dicen. Esas son las cosas que no se tratan. Señora, esas son las cosas que se quieren tapar. Antonio de la Cruz primero y vamos luego con Natalia. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Hablamos entonces ahorita con Antonio de la Cruz, su posición. Fíjate, Ángel, con la primera pregunta, aunque tú dices que no fue una pregunta, pero fue una pregunta. Hay cosas que son hechos que han ocurrido. Fíjate, aquí vino un declarante que se llama Leamsi Salazar, que tú conoces, que fue de la Casa Militar del presidente Chávez. Él, en unas declaraciones que hizo, y está recogido el testimonio a la Fiscalía, de Venezuela se despachaban 500 toneladas semanales de cocaína a los Estados Unidos. Él que lo vivió y lo contó y lo documentó. Entonces, cuando tú dices y tú empiezas a sostener que es que en Venezuela no se ha convertido en un hub para el tráfico de la droga, para Estados Unidos y para Europa, es totalmente falso. Yo te hago una preguntita nada más. Una preguntita nada más. ¿Tú crees que de dónde hay más flujo de droga hacia Estados Unidos? ¿De Colombia o de Venezuela? La cocaína, porque no me puede calificar. Pero Ángel, vamos a responder, vamos a permitir que responda el señor de la Cruz. Te voy a responder. Señor Ángel. Se cultiva y se desarrolla en Colombia, pero sale por Venezuela. Venezuela es la que distribuye, es el mecanismo por donde sale. Pero en Colombia estaba controlada por la FARC y el ELN, que son aliados del gobierno venezolano. Entonces tenemos que es una alianza entre la FARC-ELN y el gobierno venezolano. Entonces, no es que Venezuela hace y lucha para combatir el tráfico de droga. Él lo permite porque es el mecanismo. Además, es una de las fuentes de financiamiento actualmente del gobierno. Hoy Venezuela recibe por tráfico de droga alrededor de 4 o 5 mil millones de dólares, y tú lo sabes. Entonces, en ese sentido, es un mecanismo que se utiliza.
Y esos fueron los que dispararon el dólar paralelo, era lo que utilizaban también para lavar, y tú lo conoces en ese sentido. No, bueno, vamos a avanzar en esta discusión y le voy a preguntar a la señora Natasha Rojas cuáles entonces los mecanismos que tenemos para salir de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, primero hay que establecer que tal como trata de decir el diputado que esas cifras son falsas, yo quisiera preguntarle entonces dónde están las cifras del gobierno, el diputado Ángel Rodríguez. Quisiera preguntarle dónde están las cifras del gobierno desde el 2012. Desde el 2012 hay un silencio y se crea como una política del Estado ocultar todas las crisis de violación de derechos humanos y todo lo que se da al interior del Estado. Lo segundo es, Colombia es un tema completamente diferente al caso venezolano. Uno, estamos discutiendo aquí el caso de Venezuela. No estamos discutiendo aquí terceros, no estamos discutiendo otras situaciones. Y el caso de Venezuela es particular, tal como lo decía Andrés, porque es que estamos hablando de un narcoestado. Es completamente diferente al caso colombiano, donde son otros grupos los que lo controlan. Creo que en este punto ya todas las vías democráticas se agotaron. ¿Cuáles quedan? Hicimos todo lo que pudimos, hicimos desde marchas, pronunciamientos, movilización, elecciones, tratamos de hacer 1000 veces elecciones más. Creo que en este momento queda solamente la opción del uso de la fuerza, que es diferente a la violencia. Y el mismo derecho internacional y la misma comunidad internacional nos da vías para el uso de la fuerza. ¿Y ese uso de la fuerza desde dónde? Yo no estaría de acuerdo con una intervención militar directa, estaría de acuerdo con que la comunidad internacional apoye la movilización de fuerzas al interior de Venezuela. No creo que una intervención militar sea adecuada porque lo que nos ha mostrado la historia, como hablábamos hace un rato con el diputado Germán, eso lo que ha logrado siempre en la historia, nos han demostrado, es desmejorar las cifras, una crisis humanitaria peor, eso generaría una crisis migratoria aún peor de lo que hay y los países vecinos no están preparados para manejarlo, pero sí necesitamos apoyo de la comunidad internacional para el uso de la fuerza al interior del Estado en una unión cívico-militar que nos permita salir de esta situación. ¿Qué opina, diputado Ferrer, de lo que dice la señora Natasha? Sí, en primer lugar, Venezuela es definitivamente no un Estado fallido. Fallido es, ya lo es, porque no hay instituciones de ninguna especie, porque a través de esa ilegal mamotreto, que es un congreso del PSUV, que es la constituyente, sencillamente eliminaron todas las instituciones. ¿Qué es Venezuela en este momento? Un Estado forajido. ¿Forajido por qué? Porque está dirigido por delincuentes. Y un delincuente, sencillamente, lo que crea es precisamente el caos que tenemos en este momento. Y la otra cosa es que la comunidad internacional no puede ser indiferente a las situaciones que estamos padeciendo en Venezuela, porque Venezuela se ha convertido en este momento prácticamente en un pivote del mal, de la tragedia, bueno, que impacta a todos. ¿No es suficiente con lo que están haciendo los 6 países de América ante la Corte Penal Internacional? No es suficiente. Bueno, es suficiente desde el punto de vista del apoyo, porque muchas veces se queda en elementos declarativos. Pero Venezuela necesita una intervención humanitaria, por cualquier manera. La gente se está muriendo de hambre, se está muriendo de mengua. Y como no es como dice Ángel... ¿Intervención humanitaria diferente de una intervención militar o de otro tipo de intervención? Ahí hay que llevar comida, hay que llevar alimentos. Y seguramente tendrán que llegar los cascos blancos también a proteger alguna acción que se pueda hacer ahí para que el pueblo no se siga muriendo de hambre. Y el señor de la Cruz, le hacemos la misma pregunta. ¿Posible una intervención y de qué tipo? ¿Militar, humanitaria? ¿Cuál es el tipo de intervención? Actualmente todas las opciones están sobre la mesa y como lo dijo Natasha, las democráticas el mismo gobierno las rechazó, las negó. El referendo revocatorio, la elección cuando correspondía, todas las negó. Él básicamente la que ha dejado y la que va más hacia un camino es la humanitaria, la intervención humanitaria que permita resolver la situación tan grave. Y como dice el diputado Germán Ferrer, debe también plantearse la salida del gobierno de Nicolás Maduro, que es el causante. Entonces tenemos dos vertientes. Uno, la salida de Maduro, ¿verdad? Con el mecanismo que busquemos y que lleguemos a un acuerdo y que se acuerden dentro de la comunidad internacional, y la ayuda humanitaria. Es importantísimo para Venezuela en este momento resolver la crisis humanitaria que vive el país. Le preguntamos entonces al señor Ángel Rodríguez, ¿qué opina de lo que acaban de decir nuestros 3 invitados aquí? Mira, yo creo que los compañeros que están en el primero, que hay un desequilibrio general allí con relación a la opinión, ¿no? Yo me siento acosado por 4 o 3 factores allí y yo solo estoy defendiendo una gestión.
A mí me parece que si hablamos de democracia deberíamos ser más equilibrados en los ponentes. Un primer aspecto. El otro aspecto es el siguiente, mira, tú como periodista tienes que darte cuenta de un asunto. Los que han hablado han sido factores de oposición en Venezuela, con todas las libertades, con todos los derechos para participar, con todos los recursos que le manda Estados Unidos y Colombia para participar en los procesos electorales. Ante la incapacidad de acumular fuerza, ante la incapacidad de levantar una propuesta que no ha salido nunca más allá de las políticas neoliberales, ante la incapacidad de convertirse en el país en una opción real de gobierno, recurren a lo que tú acabas de escuchar allí. O sea, factores que hablan de democracia, pero no son capaces de participar y de ganar elecciones en Venezuela. Debo entonces preguntarle al diputado Ferrer, señor Rodríguez, debo entonces preguntarle al diputado Ferrer si como oposición ha tenido libertades de derecha y de participación. ¿Ha tenido esas libertades como él lo plantea? Mire, amor, yo tengo el derecho de palabra, por favor. Claro que sí, la ha tenido, señor Rodríguez. En todo caso, el diputado Ferrer me puede hacer una pregunta a mí también, o tú me la puedes hacer a mí, pero no me puedes cortar el derecho de palabra en un panel donde están 3 factores contra mí solo. Es un debate, señor Rodríguez, estamos escuchando todas las posiciones. Usted acaba de decir que ellos que la oposición tiene todas las libertades. Cada quien tiene su tiempo. Pregúntale eso a Ferrer cuando le toque hablar. Pregúntale cualquier cosa al señor que está en el panel allá en Washington cuando le toque su tiempo, pero no me cortes el tiempo a mí, por favor, que además de estar en un desequilibrio general en el programa, tú me vas a cortar el tiempo. Bueno, yo quisiera contestarte, Ángel, más allá de las cuestiones personales que no existen, sí la cuestión de fondo. Tú llamas democracia lo que hay en Venezuela, ¿vale? Cuando se han violado la Constitución de la manera que han querido, han perseguido a toda la voz disidente, nos han inventado... Ferrer, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Yo te voy a hacer una pregunta. Dale. Claro. ¿Cuántas veces fuiste preso tú participando en los procesos electorales en Venezuela? No vale, sí. ¿Cuántas veces te allanaron la casa? Me allanaron la casa. ¿Cuántas veces te torturaron? Mira, fíjate, Ángel, fíjate, tú viste por cómo fue esa barbarie que hicieron. Me allanaron la inmunidad parlamentaria en 2 horas, cuando eso es un proceso que tú sabes cuál es. Me allanaron mi casa y la robaron, pues se robaron todo. Se pareció un poquito del micrófono. Desde los zapatos viejos, se llevaron de mi casa, se llevaron los cubiertos, la lencería, todo. En este momento la casa es una sede del SEBIN. Entonces, ¿qué democracia es esa? Cuando un diputado, como le hicieron a Requesén, pues también, para hablar de una persona emblemática en este caso, pero a mí me inventaron una cantidad de cosas. Diosdado Cabello, que sabe que es mentira lo que dijo, porque me inventó un banco que no existe. Estamos democrático del país, Ferrer. Estamos hablando de las elecciones. No, bueno, mira, Ferrer, yo te trato a ti con mucho respeto. Ángel, pero yo no quiero meter. Tengo el derecho de palabra, ¿no? Escúchame una cosita ahí rapidito, hermano. Tiene el derecho de palabra, señor Rodríguez. A la esposa tuya la han llamado allí fiscal y la señora no es la fiscal del país. Es la fiscal, yo no me he metido con ¿quién la destituyó? Pues? Pero esas situaciones particulares... ¿Quién destituyó ¿quién la destituyó? A la fiscal la destituyó la ilegal constituyente. Eso no puede destituir a nadie. Estamos hablando en el marco de... Porque la constituyente... ¿Para ti la constituyente es legal? Sí, ¿Para ti la constituyente es legal? ¿A quién se le han negado los derechos? Eso no existe. Señor Ferrer, nos toca tienen 4 gobernaciones, Ferrer. Señor Rodríguez, nos toca ir concluyendo. Tiene un sinnúmero de alcaldes. Debemos ir concluyendo y empiezo con el señor Ferrer. ¿Y cuál es el margen entonces que tiene la oposición en todo esto? ¿Cuál es el margen de acción? Bueno, primero, como te decía, yo creo que la comunidad internacional no puede ser ausente en toda esta situación que tenemos. Nosotros necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para hacer la mayor presión creíble al desgobierno que tenemos en Venezuela. Otro, que desde el punto de vista de la oposición, tiene que haber una oposición unida y que presente una alternativa a lo que será el nuevo país, porque definitivamente hay que hacer un nuevo país, hay que reconstruir el país por la destrucción tan profunda y tan tremenda que le han hecho a Venezuela. Y
sencillamente pues ir como está ya en las causas penales que tienen estas personas que están ahí, bueno, que se sometan a la justicia en el momento en que esto haya una transición, que tiene que haberla en bien no solamente de Venezuela, sino de toda la América Latina. Señora Natacha, su conclusión. Bueno, primero quisiera aclararle una cosa rápidamente al diputado Ángel Rodríguez, y es: yo no soy un factor, yo soy una mujer venezolana migrante. A mí no me está financiando nadie. Yo llegué a este país afortunadamente cuando todavía había posibilidades de hacer algo, y desde aquí he venido haciendo pequeños granos de arena para aportar a esto. En cuanto a qué se puede hacer y cuáles son las salidas de la oposición, insisto, creo que una unión cívico-militar. Es lamentable que la comunidad internacional nos apoyara ya en este punto crítico donde no hay retorno, pero creo que con un apoyo de la comunidad internacional y esa unión a la que yo llamo es la única salida que hay con el uso de la fuerza. Señor Antonio de la Cruz, su conclusión. Fíjate, yo creo que también la salida es una salida cívico-militar, donde debemos utilizar los factores internos y externos. En los internos, la lucha civil por los derechos. En Venezuela vivir cuesta mucho hoy en día, sobrevivir el día a día, y por lo tanto hay luchas internas que hay que acompañarlas, porque cada vez más el gobierno se desgasta a sí mismo con pocos recursos. Y tiene una grave situación porque el 10 de enero es un gobierno ilegítimo de origen, porque 85 países democráticos desconocieron la elección del 20 de mayo y por lo tanto entra en el terreno de la ilegitimidad de origen, porque es de ejercicio, pero no había sido de origen, y por lo tanto debemos buscar cómo, con la ayuda de la comunidad internacional y los factores internos, salir de esta grave crisis que atraviesa el país y América Latina. Señor Rodríguez, su conclusión. Mira, una conclusión es que esos factores que tienes allí, que llaman a la democracia y que se quejan de democracia, están llamando a una intervención militar en el país, ¿no? Una intervención humanitaria como la que vimos en Libia, como la que hemos visto en Siria, como la que hemos visto en Irak, como la que en Panamá en años pasados. O sea, esos factores democráticos que no tienen nada de fuerza en el país, que tienen todas las libertades para participar en los procesos electorales, que hoy tienen representación en las gobernaciones y alcaldías venezolanas, que hoy pueden participar el 30 del mes de diciembre, en el mes de diciembre, en las elecciones a concejales del país, son los que ganaron toda la Asamblea Nacional y tenían mayoría en el país. O sea, esos factores que tienes tú allí son factores que están llamando a la intervención militar con el argumento del flujo migratorio inducido que se ha generado producto del cerco económico y de la crisis económica y financiera que tenemos en el país. Yo le recomendaría esos factores de oposición. Señor Rodríguez, qué pena, se nos acaba ya el tiempo, eran conclusiones muy cortas. Antes ya de terminar, quiero leer algunos de los comentarios en nuestras redes sociales que nos han llegado durante el transcurso del día. Algunos de ellos están aquí en pantalla. Nos dicen en Instagram: la comunidad latinoamericana debe ayudar económicamente a Venezuela y evitar la intervención militar de Estados Unidos. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Señor Ferrer, gracias por estar en France 24 en el debate. A usted también, Natacha, gracias por acompañarnos. Al señor Antonio de la Cruz, al señor Ángel Rodríguez, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a ustedes. Siga, por favor, con nuestra programación.